Hola, soy Itzel Reyes, artista plástica. Estoy exponiendo Raíces de lo Onírico en la sala Tesosomoc 3, en Casa de Cultura de Azcapotzalco. Bueno, quisiera platicar cuáles son los temas y en este caso las series que conforman esta exposición. Es una exposición pequeña y tiene que ver en primer lugar con una primera serie de 5 grabados que se llama El Deseo que Ronda y tenía que ver justo con 5 imágenes. Esto conformó una carpeta de grabados y estas 5 imágenes debían ser ordenadas según la interpretación de quien las viera. La segunda serie se llama Desprendimientos. Esta serie se supone que ya la había dado por terminada y es una serie que siempre sale por allí algún otro tema y alguna otra cosa que tiene que ver con desprendimientos. También en este caso son 6 grabados, que son grabados. Está la serie de 2 personajes literarios importantes. El primero de ellos es el Quijote y tiene que ver con grabados, todos ellos, sobre la imagen del Quijote, sobre los personajes que lo rodean, sobre mi interpretación personal. Y del otro lado está la otra parte literaria que tiene que ver con Sor Juana Inés de la Cruz. Hay 2 dibujos alusivos a ella, desde mi lectura, acerca de por qué dice yo la peor de todas, y el otro que incluso me atreví a tomar unos versos sobre Óyeme con los ojos, ¿no? Que me parecía del orden de lo visual. Está también la serie de las interioridades, y por interioridades me parece, digo, es algo que cruza mi obra a lo largo de lo que yo recuerdo, es que me gusta ver qué hay al interior de los cuerpos. Es decir, si hay huesos, si hay más realidades, si hay cosas interiores, si el cuerpo se convierte en ciudad. Son autopsias simuladas, por decirlo de alguna manera, donde la realidad del cuerpo no es solo la externa, sino que hay muchas otras realidades al interior. Y en algunos casos retomo vísceras o retomo piel, ¿no? Este desprendimiento de pieles o esta conformación del cuerpo como si se tratara de una construcción arquitectónica. También están algunos dibujos que tienen que ver con animales y en este caso, bueno, se trata de una interpretación mía acerca de animales o de elementos o de cosas que están relacionadas. Y la exposición además tiene un óleo, ¿no? Al final yo me concibo a mí misma como pintora de óleo más que como grabadora o dibujante. Bueno, en el caso de esta obra, que tiene motivo con el Quijote, me encuentro frente a uno de los grabados que llama mi atención porque al final quería que este grabado hablara de la vejez y después fue referido al Quijote. Entonces me interesaba revisar, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las barbas, las texturas, y quería jugar en el grabado con las texturas y con esta parte de los planos que podía lograr con esta imagen. En el caso del desdoblamiento del Quijote, pues es una lectura no solo de 2, como lo dice la palabra desdoblamiento, sino como una forma de reinterpretación. Incluso hay 3 o 4 variaciones simbólicas del Quijote. Yo vería que hay uno que en realidad está desnudo y que está conformado de sus sueños, y hay otro que está
que es este señor grandioso en las imaginaciones, que oye la voz de Dulcinea, que ve en el fondo los molinos, pero que también es otra lectura construida de palabras. Y hay un tercer Quijote que está en el estandarte. Entonces, es como muchas lecturas y muchos niveles de lectura del mismo Quijote, porque permite jugar con eso, y en el caso del grabado va de lo opuesto, de lo más oscuro a lo más claro, y va en una composición triangular. En el caso del vestido de Dulcinea, aquí me parecía que más bien el Quijote tenía que ser una figura ausente pero presente, entonces decidí ponerlo más bien como una sombra, y donde los dos personajes que en la lectura sí son reales fueran las que cubrieran el papel principal y que estuvieran en primer plano. Entonces, de alguna manera, Dulcinea, Sancho y todos estos personajes que saben cuál es la realidad y que no viven en la realidad de Quijote, me parecía también otra forma de descolocar al Quijote de su persona en primer plano. En el caso del cuarto grabado, en este caso que son los molinos del Quijote, pues al final los molinos tienen que ver con la imaginación, pero también pienso yo con un ejercicio de digestión, ¿no?, de todo lo que está leyendo. Y entonces no es uno, sino son en muchos planos, e incluso jugaba también con esta cruz en la cabeza, ¿no? Al final el Quijote es un personaje que lucha, es un guerrero, pero tiene que luchar con muchas realidades, luchar con que su realidad no es la que ven todos los demás. Entonces me parecía que no eran uno, sino eran muchísimos molinos, que los molinos tenían muchas diferentes y niveles de representación. Una vez más, es la sociedad, o son los lectores, o son los otros personajes. Acá en este caso, este cuadro que se llama Evocaciones, es un cuadro pintado al óleo. Yo me concibo más pintora al óleo que grabadora, y en este caso este cuadro tiene algunas rupturas con los acuerdos de la pintura. La primera es haber pintado, por ejemplo, un marco detrás del marco, que no es propiamente un marco, ¿no? Y cómo este marco se integra a la figura, los pliegues que no existen y que no tienen sentido, sobre todo cuando son pliegues triangulares y formas lineales. Y la segunda tiene que ver con que generalmente el figurativo presenta la figura completa, y en este caso me interesaba desilvanarla. Una figura que está ligada a las telas, a las otras figuras, incluso ligadas a los fondos y a los otros planos. Entonces, el único personaje, que es un personaje femenino, que tiene una acción concreta de estar haciendo, de estar mirando, de estar tomando a los personajes, es el personaje femenino. Entonces las evocaciones son, decían en verbos griegos, ¿no?, de la Grecia clásica, el verbo vocativo era invocar, traer a la realidad, pero desde la palabra. Entonces en este caso es la mención, y aparecen estos tres personajes que están ligados en un afuera simulado y el marco. Entonces, evocaciones. Bueno, pues en el caso de estas 6 imágenes, acá hay 2 que tienen que ver más bien con Sor Juana Inés de la Cruz. Está el que toma el poema Óyeme con los ojos, y está del otro lado la imagen que tiene que ver con Yo la peor de todas, en mi interpretación o lectura. Están estos 2 caballos, mi versión muy particular, que es enraizados, ¿no?, en movimiento, pero al final son parte de la raíz y son parte del movimiento. En el caso de Emiliano Zapata, esta fue una exposición convocada por la casa es el Museo de la Numismática, y el Museo de la Numismática estuvo muy interesante la exposición,
porque nos pedía que habláramos o que pintáramos nuestra interpretación de Zapata. Y justo el Museo de la Numismática propone uno de mis dibujos para que saliera en un libro que se llama Zapata, Documentos, Arte y Fotografía, que está publicada por la UAP, por La Jornada y por la Secretaría de Educación Pública. Pues bueno, este Zapata obedece a mi lectura de un Zapata a tres tiempos. Está un Zapata joven, está un Zapata maduro y está un Zapata muerto. Entonces son tres momentos de la vida de Zapata y todo eso conforma el personaje. Entonces es no solo un rostro y ya, sino es toda la carga que tiene la historia y contexto de Emiliano Zapata, que además es un personaje que sigue causando, que sigue siendo un estandarte social, y que eso me parece que es respetabilísimo. Entonces la imagen de Zapata especialmente pensé que tenía raíces, ¿no? Está enraizado en la tierra, está enraizado en México, entonces me parece una figura por demás muy importante, la de Emiliano Zapata. En este caso es lo que mencionaba sobre las interioridades. Acá estamos hablando, estoy tratando de no hablar, sino de mostrar a partir del grabado sobre lo que hay adentro del cuerpo. Y me llamaba poderosamente la parte de la columna vertebral y los músculos y las vísceras y todo lo que hay de dentro, así que es un tema que a mí me interesa mucho. Este es un dibujo de hace muchísimos años. Tiene más de casi 20. Entonces, bueno, es una reliquia todavía por ahí circulando y tenía que ver con tinta china y acuarela. Pero el caso de estos dos tienen que ver más bien con punta seca, son unas placas enormes. Y es como el trabajo, la búsqueda de cómo es, me imagino, la construcción del cuerpo, ¿no? Cómo es la capa de la capa de la capa y cómo está todo interrelacionado. En el caso de la llave de la ciudad al final es una forma de presumir que el cuerpo es una construcción arquitectónica que tiene columnas, que tiene escaleras, que tiene pasadizos, pasajes, ¿no? Zonas donde hay más tranquilidad y espacios que son de paso, ¿no? Entonces, la llave de la ciudad es toda la reflexión de cada parte del cuerpo y cómo podría ser un espacio arquitectónico. Quiero agradecer en especial a la maestra Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, y a la maestra María Eugenia Gutiérrez, directora de Cultura. La verdad, agradezco mucho la difusión que hacen para la pintura en México. Yo soy Itzel Reyes y soy pintora.